Perfecto, pues buenas tardes a todos y a todas. Soy Marc Vendrell, director académico del área de Inteligencia y Geopolítica del LISA Institute, que hoy vengo en sustitución de María Perador, que es la directora académica del área de Criminología del LISA Institute. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de Salvador Gamero, que para aquellos a quien no conozcan a Salvador, Salvador es experto en ciberinvestigación y ciberseguridad. A nivel profesional, es fundador y director de Detectivia, una empresa dedicada a la investigación privada, y de Cibergia.com, otra más enfocada a la ciberseguridad, consultoría y peritaje informático. Salvador también se especializa en investigación digital, ciberseguridad corporativa y la protección contra delitos informáticos. A nivel académico, Salvador es máster universitario en Dirección y Gestión de la Ciberseguridad por la Universidad Antonio de Nebrija. También, además, ha obtenido diversas titulaciones en seguridad y técnicas de investigación por la Universidad Pablo de Olavide y está también certificado como detective privado, director de seguridad y jefe de seguridad por el Ministerio de Interior y la Policía Nacional. A nivel docente, es profesor del máster de analista criminal del LISA Institute, también es profesor de ciberinvestigación en el máster de detective privado de la UNIR y también está en la Pablo de Olavide, donde imparte cursos de detective privado y también director de seguridad y jefe de seguridad. Aparte, es docente y director académico en la Escuela de Organización Industrial, donde enseña ciberseguridad, ciberinteligencia en diversos programas de formación. Salvador, es un auténtico honor contar contigo en esta masterclass. El honor es mío y bueno, agradecer a Lisa Institute esta oportunidad y estos medios que siempre se trabaja con buenos medios y eso es importante para los profesionales. Gracias, Salvador. Informaros que Salvador, al igual que otros profesionales expertos en criminología, es profesor y mentor también en el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada, que dura 9 meses y es 100% online. Este máster también tiene doble titulación universitaria con la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, y tiene por objetivo profesionalizar a los alumnos en la prevención, análisis y lucha contra la criminalidad, poniendo el énfasis en el trabajo que se realiza en empresas, instituciones públicas y organismos internacionales. Lo que hace diferente a este máster universitario es que es 100% práctico, interactivo e inmersivo. Ya desde el inicio, todos los alumnos son distribuidos en unidades de análisis criminal en las que, junto con otros compañeros y mentores, resolveréis casos reales, ¿no? Aplicando técnicas, metodología y herramientas criminológicas. Con lo cual, cuando acabéis el máster universitario, habréis aprendido de primera mano cómo llevar a cabo todo el conocimiento técnico y teórico adquirido a lo largo de estos 9 meses de práctica, mejorando así vuestra síntesis curricular y estando mucho más preparados para la búsqueda laboral. Las características intrínsecas y exclusivas del máster universitario nos impiden poder ofrecer más de 20 plazas, con lo cual son limitadas. Solamente 20 alumnos seleccionados previamente con una entrevista podrán acceder al máster y disfrutar de la experiencia académica y profesional. Si estáis interesados en el máster podéis escribirnos y también vamos a enviar el enlace aquí en el chat. Eh, Voy a hacer alguna pregunta a Salvador, luego Salvador compartirá pantalla para darnos una formación concreta y luego también terminaremos con algunas preguntas tanto de Lisa como del público, ¿de acuerdo? Em, Salvador, sabemos que has trabajado tanto en la investigación privada como en el ámbito de la ciberseguridad, también, dos áreas que requieren habilidades muy específicas. Desde tu experiencia, ¿qué competencias consideras fundamentales para que un detective privado pueda abordar eficazmente investigaciones tanto tradicionales como digitales? Estás silenciado, Salvador? Perdón, estaba muteado. Pues sí, las competencias que tiene que tener un detective actualmente, ¿no? En 2024, tienen que ser por necesidad competencias digitales, ¿vale? Si bien el trabajo de campo sigue siendo una parte importante del trabajo del detective, veremos durante la ponencia que existen muchos tipos de detectives, existen muchos tipos de investigaciones, pero si algo hay transversal hoy en día es que todos llevamos un dispositivo digital en el bolsillo que puede aclarar qué es lo que ha ocurrido, que puede ser utilizado como evidencia de lo que ha ocurrido. Vamos dejando una huella digital constantemente
y que el detective sea capaz de navegar en el ciberespacio obteniendo esas evidencias y después aportándolas es importante. Aunque el trabajo sea 100% un trabajo de campo, pues puedo contar varios, multitud de casos en los que una primera investigación digital te facilita la investigación posterior. Simplemente sabiendo quién es por redes sociales, su pareja, su hermano y demás, pues puedes evitar ser detectado en una espera frente a a una investigación laboral, familiar, etcétera. Es decir, alguien te está mirando fijamente cómo tú estás actuando, lógicamente, si esa persona está fuera de su ámbito, pues te comporta de una manera diferente a la hora de hacer la espera que si está en su ámbito. No es lo mismo esperar en su pueblo, en su calle, que esperar en una calle céntrica, en la Gran Vía de Madrid, donde es un sitio impersonal, ¿vale? Ahora, si tienes una persona al lado que te ve, que sale el investigado y tú vas detrás y esa persona es su pareja, su hermano, dice, oye, mira, estaban siguiendo. Te pueden detectar pese a estar en un sitio impersonal. Todo eso, toda esa información que se tiene, la información es poder, forma parte del ámbito digital habitualmente y que la podemos obtener para cualquiera de los tipos de detectives que vayamos a hacer en el futuro. Y en tu opinión, Salvador, ¿cómo ha cambiado el papel del detective privado en la última década con la creciente digitalización y la necesidad también de protegerse contra ciberamenazas? Bueno, en cómo ha cambiado la última década, sobre todo por comentarios o por... Soy muy fan del detectivismo, desde que soy detective, pero no soy detective de cuna. No soy detective como otros compañeros que llevan 40 años ejerciendo, 45. Entonces, yo me hice detective por necesidad, más que por ser de cuna o por vocación. Sí, así hay, digamos, un acercamiento a las investigaciones tecnológicas, la resolución de crímenes informáticos y me di cuenta por mis conocimientos en seguridad privada que es necesaria una habilitación para poder realizar este tipo de investigaciones con una serie de garantías. Ha cambiado todo. Desde que existe Internet nos ha cambiado la vida, desde el confinamiento nos ha cambiado todavía más el uso que hacemos. Y bueno, evidentemente hace 10 años no había investigaciones de OnlyFans o en las que Tinder tuviera Sí, había infidelidades, pero eran diferentes. Hoy en día hay infidelidades que son 100% digitales, en las que no existen los encuentros físicos y el tipo de actividades que se realizan de puertas hacia adentro del domicilio a través de la conexión online es desde venta de productos, competencia desleal, fuga de información, hay mucho que antes había que hacer personalmente y que hoy en día pues se hace a través de Internet. Dado que muchos de nuestros estudiantes pueden estar interesados en convertirse en detectives privados, ¿qué impacto crees que tiene el conocimiento en criminología y análisis criminal en el desempeño diario de esta profesión? Sí, entiendo que es importante diferenciar también el concepto que es tu especialidad, ¿no? De inteligencia, criminología e investigación. Son conceptos que interactúan entre ellos y que hoy en día vamos camino de crear equipos multidisciplinares donde haya criminólogos dentro de los despachos de detectives, donde haya detectives o personas con habilidad de investigación dentro de empresas de inteligencia, porque aunque el fin último es, hay matices de diferencia. Recuerdo un artículo de Christian del despacho Janus que se llama Investigencia, ¿no? Como la mezcla de investigación e inteligencia. Y la criminología es muy importante porque aunque no sea el fin de la investigación como tal, la forma del informe, pero sí se utiliza técnicas de investigación en inteligencia, técnicas de análisis crítico, temas, o sea, al final el perfil completo sería el que tuviera información de todas estas disciplinas. Por lo tanto, que digamos un análisis de Big Data más enfocado a la prevención del delito, si nos puede hacer centrar y optimizar los recursos de una investigación en la que vamos a, a buscar el objetivo es un dato concreto,
pero para llegar a ese dato concreto nos encontramos previamente con una maraña de datos que con el análisis de esos perfiles, por ponerte un ejemplo de algo puro de criminología, podemos ir filtrando y poder llegar al objetivo de nuestra investigación. Cosa que solo que sería la investigación de uno a uno de todos los perfiles, pues sería mucho más complicado. Lo veo fundamental en, en la investigación. Y tanto para un lado como para otro. ¿Vale? Y aprovechando tu experiencia como director de Detectivia y Cibergia.com, has trabajado, entiendo, tanto con clientes privados como corporativos, ¿no? ¿Qué diferencia encuentras en las expectativas y necesidades de cada uno de estos tipos de clientes cuando contratan a un detective privado? Sí. La diferencia para mí fundamental con que contrata una empresa o un particular, que ambos son de ámbito privado, es la restauración del derecho o del bien dañado. Es decir, si han sido estafados, pues quiere recuperar su dinero. Sobre si se detecta, si somos capaces de encontrar al malo y ponerlo ante la justicia, pues ellos, lo fundamental es poder restaurar, por ejemplo, el dinero de un fraude, ¿no? Una factura falsa, una estafa de factura falsa, por hablar de temas concretos. El caso del particular, pues mira, si se lo conseguimos restaurar por un ciberseguro del banco, si somos capaces de ayudarle haciendo una pericial de lo que ha ocurrido y gracias a esa pericial, una serie de consejos tanto normativos como tal, con la actuación, una investigación de cómo actúa el banco y de las pruebas que tiene, pues podemos conseguir que recupere el dinero. Cuando te contrata la administración pública, muchas veces lo que quiere es que cese una actividad a nivel general en muchas ocasiones. Es decir, si hay actividad como fiestas ilegales, como taxis piratas, como eh, personas que actúan sin licencia simple y nos contratan a los detectives, pues yo qué sé, incluso hay poblaciones donde se han contratado para identificar personas que no recogen los excrementos de sus perros, ¿no? Lo que quieren es que esa situación termine. No es tanto recuperar el bien dañado o castigar al culpable como que cese la actividad. Entiendo que una cosa es el bien común y otra cosa es que un particular defiende su propio interés. Por supuesto, el particular está interesado en que castiguen a la persona, simplemente porque todos vivimos en sociedad y no nos gustan que haya personas que se salgan de la sociedad y se queden sin castigo. Pues, al ayuntamiento pues, también le interesa muchas veces recuperar parte en forma de multas o de otro tipo tal, de una parte, pero no es lo principal en cada caso. El objetivo final, la preferencia, como yo le digo al cliente, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué es lo que estás buscando? ¿Tú qué es lo que quieres de verdad? Porque esa primera entrevista es importante. Esa es la diferencia que yo encuentro. Perfecto. Pues si quieres, Salvador, como ya llevamos más o menos 15 minutos de introducción, puedes compartir pantalla y así pues ya das la formación. Indicar también que mientras Salvador está compartiendo pantalla podéis ir escribiendo comentarios o preguntas por el chat, ¿de acuerdo? Perfecto, pues ya lo vemos, Salvador. Así que a partir de aquí ya Ahí, cuando tú quieras. un segundo. Vale, a ver si me puedo poner por aquí el chat también para echar un vistazo. Estupendo. Pues muchas gracias, Marc, por la pregunta. Bueno, en primer lugar, con la presentación tan extensa que me ha hecho Marc, no, no voy a perder mucho más tiempo en la presentación, simplemente indicaros que lo que yo comente, pues lo digo en nombre de Salvador Gamero, ¿vale? No represento a ningún sector ni nada, porque en todos los sectores siempre hay personas que harían las cosas de una forma o de otra, y en el del detective privado somos especialmente sensibles con la forma de comunicar en abierto, porque tenéis que tener en cuenta que tenemos una profesión en la que no es normal exponernos tanto en internet, en ponencia, en televisión, en medios. Entonces, siempre que alguien utiliza algún medio para divulgar los conceptos de la profesión, pues siempre hay personas que no lo harían así. Entonces, yo hablo en representación mía y no de un colectivo.
¿de acuerdo? No represento ningún colectivo. Eh, la masterclass que vamos a ver es sobre la figura del detective, ¿vale? Me gustaría que valoráramos también la figura de Mar y de María Perador. Y para ello yo suelo trabajar en mis formaciones y ponencias con lo que un panel de StarMe. No sé si conocéis StarMe y nos sirve para tener aquí una serie de enlaces que no vaya a tener que estar después solicitando, copiando del chat y demás. Yo pongo un único enlace en el chat. Si puedo. Vale, un segundo. Tengo- Ahora en el chat pongo aquí este enlace. ¿Vale? Si alguien quiere, también lo puede capturar. Este QR no tiene premio, ¿vale? El QR es simplemente un QR normal y corriente que lleva al enlace que os he puesto anteriormente en el chat, como podéis comprobar. No va a ningún acortador ni nada raro, ¿vale? Si lo habéis cogido bien. Y si no, lo tenéis en el chat, ¿vale? Ahora vamos a ver algunas cosas que tenéis, como por ejemplo la propia presentación de la Mastercard en PDF, para que no tengáis que estar haciéndole fotografía ni tal, el enlace al máster, bueno, y una serie de conceptos que vamos a ver durante la presentación. Como sé que queréis participar con preguntas, voy a intentar no perder demasiado tiempo, ¿vale? No enredarme demasiado, que yo soy muy charlatán. Y, y darle vida a esto. En esta presentación vamos a explorar en profundidad los perfiles, las funciones y habilidades de investigación del detective privado. Yo lo que quiero que conozcáis un poquito es la figura del detective, cómo interactúa con la criminología y cómo podemos ayudarnos mutuamente al tener conceptos de criminología los detectives o bien los detectives en grupos disciplinares donde haya criminólogos. Creo que es una simbiosis fantástica al igual que la inteligencia. Pero el detective tiene una serie de peculiaridades, ¿vale? Por la cual Lisa Institute, que es, por ejemplo, este máster tiene 35 webinars diferentes, una barbaridad, que Lisa Institute, pues valora que se tenga en cuenta la figura del detective y yo creo que es muy acertado. En la figura del detective tenemos una serie de roles y competencias muy concreta. ¿Vale? Lo primero es que somos un profesional especializado. Eh, Muchos de los detectives que estaréis viendo esto, habéis hecho criminología, porque una de las formas de habilitarse es un curso de especialización del grado de criminología. ¿Vale? Por lo tanto, es un profesional que está especializado. Tiene una habilitación por el Ministerio de Interior y se rige por la Ley 5/2014. ¿Vale? Eso tenía que decirlo, queda dicho. ¿Cuál es el expertise? La probática, la obtención de pruebas que después se utilizan en procesos judicializados habitualmente. Con diferencia de los analistas de inteligencia, que lo que realizan es una información previa para que nuestro decisor tome una decisión informada de lo que se le ha aportado. Pero fijaros que entre el ciclo de inteligencia y un ciclo de una investigación, los puntos comunes son muchísimos más que la diferencia. Por lo tanto, aunque el objeto del informe en sí sea distinto, somos primos hermanos, ¿vale? Entonces, nosotros nos especializamos en la recopilación de pruebas, el análisis de datos y la elaboración de informes. Ojo, nosotros no podemos poner un dato subjetivo por parte del analista en un informe, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de que el detective está entregando un informe de investigación. Y así que cuando aquí veamos el uso de estas técnicas es porque durante la investigación es muy provechoso el uso de estas técnicas y va a diferenciar y va a potenciar positivamente los despachos que implementen este tipo de tecnología, bien sean informática, bien sea de análisis de información, etcétera. Por lo tanto, el ámbito de trabajo de detectives privados, ya me ha preguntado Marc, trabajamos para particulares, empresas y el sector público. Como caso
infidelidades, ¿no? Siempre se habla de infidelidades, realmente hacemos mucho menos de lo que se creen, porque la infidelidad hoy en día no da dinero. No sé si veis Fear Day, pero con las relaciones abiertas las infidelidades dejaron de existir. Bueno, búsqueda de personas, sí, busca personas desaparecidas para varios motivos, ¿no? Cobro de deudas, ese responsable de cargas familiares, etcétera. Familia, pues sí, muchos temas de modificación de medidas. Ahí sí hay un interés económico en juego y ahí sí que ve no solo un interés económico, sino un interés emocional importante. ¿Vale? Entonces, el tema de familia tiene todavía bastante carga, pero más por temas de custodias que por temas de infidelidades. Aún así siguen entrando, no digo que no. Y también os comento, yo os hablo desde el punto de vista de mm, los detectives con los que me relaciono, que no son pocos, y lo que entra en mi despacho. Habilidades que tenemos que tener, habilidades clave, pues muy importante tener el colmillo de investigador, ¿vale? El colmillo del analista también es muy importante, es decir, las herramientas son importantes, pero el analista y la metodología y los protocolos, pero que un detective tenga calle, como se suele decir, que tenga barrio, es importante, ¿no? Una observación aguda, un pensamiento crítico, no dar nada por, por sentado. Hay que tener en cuenta que los sesgos en estos casos hay que conocerlos y dejarlos totalmente al margen. A ti te encargan un tema de custodia y no puedes decir, bueno, pues el padre es el malo o la madre es la mala o cada tema diferente te vas a encontrar que son malos los dos, que te vas a encontrar situaciones de muchos tipos. Es decir, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, por supuesto la discreción y la ética, vamos a hablar bastante sobre ello porque trabajamos con personas con problemas y la parte de ética es muy importante a la hora de nuestro trabajo. Conocimientos legales y forenses, por supuesto hay que tener en cuenta que si llegamos con los 3 años, por ejemplo, de carrera universitaria a habilitarnos como detectives, 3 años de estudio, tres cursos universitarios, ¿vale? Pues tiene yo creo, un 75% de derecho, ¿vale? De normativa. Porque al final estamos trabajando con, con datos personales, estamos trabajando con derechos fundamentales como la privacidad y es importante el respeto a todo eso. En el caso de que no tengamos respeto en la fase de obtención, pues nuestra prueba no será válida. Nuestro trabajo será inútil. Adaptabilidad y resolución de problemas, altas capacidades en ciberinvestigación, como comentaba antes, y yo diría que gran dosis de imaginación. ¿Vale? A la hora de resolver nuevos, nuevos escenarios. ¿Qué más habilidades debemos de tener? Bueno, pues la inteligencia humana, el UMIN, ¿no? Lo que es el obtención de información de fuentes humanas, porque en muchas ocasiones tenemos que interactuar. Y aquí sí veo la diferencia fundamental para diferenciar lo que es un detective de lo que es otro profesional cualquiera. Otro profesional te puede contar la historia, te puede incluso predecir el futuro, pero el único que puede formar parte de la historia interactuando con el investigado, con las partes y demás, sin su conocimiento y con la capacidad después de perjudicarle con el informe que está realizando, sería el detective. Lógicamente en inteligencia se pueden hacer encuestas, se puede interactuar, pero no para perjudicar. No puede obtener esa información que ha obtenido, no se puede utilizar en contra de la persona si no te ha dado autorización. ¿Vale? En ese sentido, los que estamos fuera o no tenemos del deber de informar, debemos cumplir el deber de informar de la ley de protección de datos a los investigados, pues somos los detectives. Y en el UMIN, pues somos muy, muy potentes y tenemos que tener esas capacidades.
Ojo, cuando digo que tenemos que tener, no todos los detectives son iguales. Hay muchos tipos de detectives. Están los que no igual que hay muchos tipos de abogados, penalistas. Hay abogados que no hacen salas y hay graduados en Derecho que ni siquiera están colegiados como abogados porque no les interesa. Entonces, no somos todos iguales, son una serie de conocimientos. Y si digo que en el global de los detectives es importante la capacidad de Uming para la resolución de casos. Si contratáis un despacho que no tiene esas opciones, pues normalmente va a contratar a otro despacho en concepto de colaboración, que es como nosotros lo solemos hacer equipos para temas puntuales. Y ten en cuenta que, por ejemplo, las mujeres están muy valoradas dentro del sector y a pesar de ser una profesión peligrosa en cuanto al que cuando te detectan no se lo toman bien y se puede volver una situación peligrosa directamente y hay agresiones y demás, como lo puede ocurrir a un médico, ¿no? Pero en nuestro caso, pues con más, a veces con más virulencia, inclusive, pues las mujeres están muy valoradas y a pesar de ser una profesión peligrosa, son el 35% de la población de las habilitaciones en activo, según creo recordar. Es decir, que es una profesión también muy femenina en lo referente a los operativos de campo y sobre todo los operativos UMI. Si a mí me metes en un portal para ver los buzones y demás y sale alguien, yo que mido 1,85, peso más de 100 kilos, con esta cara de sacamanteca que tengo, pues evidentemente voy a crear un revuelo en el portal y si metes a una chica con una carpetita y todo el mundo está deseando de ayudarle y saca mucha más información. Es decir, es importante conocer las limitaciones a la hora de las incursiones y del trabajo del detective. Inteligencia de fuente abierta, OSINT, ¿vale? Supongo que todo el mundo conoce el concepto de OSINT, Open Source Intelligence, y no lo mismo, ojo, información publicada que información pública. Esa información que está accesible, la empresa no la puede recopilar para entregarla en contra de un trabajador, por ejemplo, y despedirle. ¿Vale? Tendría que contratar a un detective. Habilidades y conocimientos, pues análisis criminal, y que entramos ya en el temario del máster. El conocimiento profundo de patrones criminales, perfilación y técnica de análisis forense es esencial, y esto permite a la detective interpretar evidencia y construir casos sólidos. Nos ayuda, ¿vale?, a aportar ese plus a nuestro informe. Si bien el informe tiene que ser objetivo, este tipo de análisis nos ayudan a concretar este tipo de opciones. ¿Vale? Incluso yo he llegado a poner en análisis de información eh, complejo, pues el resultado de algoritmos, ¿no? Como es inteligencia artificial. No, bueno, y esto no lo digo yo, no es algo observado por mí, pero lo añado al informe como complemento. Criminología aplicada, la comprensión de teorías criminológicas y su aplicación práctica en investigaciones reales proporciona una ventaja significativa en la resolución de casos complejos. Es lo que estamos hablando. El despacho que implemente esta serie de técnicas, como criminología aplicada, como OSINT, va a ser mucho más eficaz y va a poder coger investigaciones de una envergadura mayor, siempre desde mi punto de vista. Actividades habituales de un detective privado. El contacto inicial con el cliente es fundamental y aquí nos encontramos con una entrevista en la que tenemos que decidir si aceptamos el encargo o no. Si aceptamos ese cliente o no. Tenemos que ver si el encargo es... Javier González ha levantado la mano. No sé, Marc, si puede hacer la pregunta ahora o tiene que ser al final. Sí, no, que vayan escribiendo, no te preocupes y al final ya si nos da tiempo las leemos, las preguntas. Vale, perfecto. Eh, pues hablando de la entrevista principal, si cogemos ese trabajo o no, ¿vale? Porque no siempre el problema que nos trae el cliente puede ser a lo mejor una manía obsesiva compulsiva, puede ser una persona que esté enferma y que piense que le están siguiendo, que le están dañando, que tal, y ahí, imagínate, ¿no? Cobrar dinero de una persona que está enferma y no tienes tampoco la certeza de si es real o no es real. Bueno, hay casos que son evidentes, ¿no? Te vienen con un tarro de moscas pensando que hay nanotecnología que les espía desde dentro de los insectos, pues es bastante probable de que no sea real. Nada más que hay que diseccionar una
de las moscas y averiguar si dentro hay un microchip o no, ¿vale? Pero es muy importante ese contacto inicial, tener toda la información para hacer un presupuesto y después el punto 2, planificación de la investigación. Y aquí lo mismo, volvemos a muchos puntos en común. Esta planificación puede ir después ejecutarse como tal o cambiar todo de un día para otro, porque tenemos que estar dispuestos a los cambios, ¿no? Nos va, no, nos sale 8 días hacia la derecha y el que hace 9, que es cuando vamos a preparar el seguimiento, nos sale para la izquierda. Bueno, pues así, eso es, los investigadores les gusta hacer esas cosas. Cambiarnos un poquito la rutina para que no nos aburramos. Entonces, actividades habituales de un detective privado, ejecución de la investigación. Es cuando realizamos ese trabajo. Puede ser trabajo de campo, puede ser un trabajo calígrafo, puede ser un trabajo de incendio, de accidente, de hay detectives con un doble expertise en gestión de riesgo, en seguridad personal, en contravigilancia, en contramedida. Yo creo que hay tantos tipos de detectives como detectives. Hay sobre la faz, incluso con capacidades que todavía no conocemos. Y la comunicación con el cliente nos dice que podemos estar informando al cliente o no de los avances del caso. No siempre es conveniente. Imaginaros un caso en el que el cliente se mete en un lugar de citas, ¿no? De sexo de pago, y informas, el cliente no lo ha investigado, informas a la cliente de que se encuentra allí. Pues corres el riesgo de que se presente y monte allí una escandalera bastante importante cuando los datos los va a tener, ¿no? El vídeo de cómo entra y demás, vas a tener esa información. Entonces no siempre es conveniente, a lo mejor, eso. Otras veces, pues, hay muchos casos en los que no se le explica, evidentemente, al cliente a la hora de firmar el contrato de qué va a ser informado y de qué no. Y otras veces son muy importantes. Por ejemplo, lo pierdes en un seguimiento, que también puede ocurrir, el que no haya perdido nunca a nadie es que has seguido a pocos, ¿vale? Si sigues a muchos, tienes que perderlos. No hay otra, por tráfico y por probabilidad. Si lo pierdes en una zona, oye, lo he perdido en esta zona. Pues mira, ahí vive la madre. Y eso te puede servir. ¿Dónde vive? En tal calle, tal número. Pues mira, estaba allí y lo hemos visto salir. No lo hemos visto entrar, vamos a seguir con el seguimiento. La fase de obtención de información, muy importante, los límites legales. Por supuesto, nunca podemos vulnerar el secreto de la comunicación. Si todos los días recibimos llamadas de, es que quiero ver su WhatsApp, es que quiero ver no sé cuánto. Pues mire, no. Para ser delincuente me hago delincuente, no me hago detective. Entonces, tenemos que operar dentro de eso. Si cometiéramos algún ilícito, pues esa prueba, pues la doctrina del árbol emponzoñado dejaría de ser válida en un proceso judicial. Por lo tanto, tampoco le interesa al cliente que obtengamos una prueba de manera ilícita. Y yo, en lo personal, pues no me gusta cometer delitos. Así que no es. Además, perderíamos con el régimen sancionador que tenemos, perderíamos nuestra capacidad de trabajar, estaríamos inhabilitados y unas sanciones brutales. Por lo tanto, no es. Tenemos unos límites legales y después unos métodos éticos a la hora de conseguir nuestro objetivo, ¿vale? Donde evitar el engaño, bueno, nosotros podemos tener una cobertura, ¿vale? No puedo suplantar una identidad, usurpación de estado civil o usurpación de cargos. No puedo decir, pero usted, yo es que soy Juan de Carglass, cuando existe Juan García, cuando existe esa persona. No puedo hacerme pasar por nadie, pero sí puedo inventarme un perfil, ¿vale? O incluso decir que soy Salvador, pero no tengo por qué decir que soy detective. Es que usted le engañó, coño. Que si le digo que soy detective y que le estoy investigando, no me va a responder las preguntas, ¿vale? Entonces, sin caer en la figura delictiva de la usurpación de Estado civil o en una predisposición hacia el delito, ¿no? Decir, oye, usted quiere comprar, usted me puede vender droga o no. Sí, tienes que esperar. La policía tiene también muchas veces los mismos inconvenientes a la hora de trabajar, de que tenemos unas cortapisas para que la prueba sea legal y tenemos que conocerlo 100%, ¿vale? Esa integridad a la hora de la obtención es lo que nos hace que después la prueba no nos puedan tirar para atrás. Fuente de información, registros públicos, base de datos, redes sociales, testimonios de testigos, ¿vale?
Tecnología avanzada. IP-loggers, ¿no? Esos enlaces que no conocí el concepto IP-logger, pero luego lo podemos ver si, no, si tenemos tiempo. Software de análisis de datos, dispositivos GPS. El tema de dispositivos GPS es delicado, ¿vale? Es delicado, se argumenta, pero es cierto que en algunas ocasiones se puede llegar a utilizar y en nuestro caso pues no hay que solicitar permiso al juez, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay muchos matices y que es conveniente tratar los temas de uno en uno y con cuidado, ¿vale? Para ver cómo se va a argumentar. Incluso lo que no puede hacer un informe del resultado que te ha dado un GPS, ¿vale? Sino que el GPS puede ser una ayuda debido a motivos como un exceso de velocidad del investigado habitual, una conducción deportiva. O sea, voy a ser una persona que se pone a 220, bueno, ni a 150, ¿vale? Porque ya estaría cometiendo un ilícito a la hora de realizar esa investigación. Y además que no tengo vehículos que lleguen a esa velocidad ni pienso poner mi vida en peligro. Análisis de información, recopilación de datos, ¿no? Seguimos con la regulación metodológica de información obtenida, notas de campo, fotografías, grabaciones, documentos. Y cuando la prueba es electrónica, ¿cómo la presentamos? ¿Vale? Hay que certificar el contenido digitalmente. Hay que, si bien la prueba del detective es una testifical, el detective puede decir, sí, yo lo vi en mi ordenador, en la página web, y tiene esa presunción de veracidad en los procedimientos reconocidos en sentencia, eh, como puede ocurrir cuando utiliza un ordenador un policía, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que no necesitan esa certificación, pero es cierto que evitas preguntas y que facilita el proceso del juicio, ¿vale? Si va a lo penal, incluso, pues puede ser bastante necesario y fortalece, ¿no? Entonces, en cuanto a la recopilación de datos, es importante hacerla adecuadamente y por eso también nos especializamos en cómo peritar un correo electrónico, en cómo certificar un contenido web, etcétera. Organización y clasificación, ¿vale? Aquí sí tenemos que clasificar por tipo, relevancia, fuente, y esto se hace en cuanto a todo lo que rodea, ¿no? A la pizarra de la investigación y no tanto al informe final, ¿vale? Donde vamos a ir muy, muy al grano, donde no debemos de poner nada que no pertenezca al objeto por el que se nos ha encargado la investigación. El análisis crítico, ¿no? Técnica de análisis crítico, volvemos al tema de criminología para evaluar la información. Podemos, podemos identificar patrones, podemos validar datos de diferentes fuentes, la forma de escribir, los emoticonos, todo esto va sumando, ¿vale? Va sumando. Y después podemos hacer un resumen ejecutivo donde tenemos que ser objetivos a la hora de lo que se presenta. Al final tenemos una diapo en la que se explica un poquito más el tema del informe, lo voy a dejar ahí, que empieza aquí, ¿no? El informe de detective privado tiene un valor diferencial en cuanto a otro debido al- a la veracidad que se le da y lo aceptado que está en la normativa española y los procedimientos judiciales, ¿vale? Se considera en muchos casos una pericial. Realmente es una testifical. El testimonio del testimonio es una testifical. Pero si sumamos un expertise de perito a un trabajo, a un informe de investigación, lo vamos a encontrar con una pericial testifical, que es un concepto que tiene la normativa y que para mí tiene un doble valor. No solo el del detective que ha observado en la calle una persona y lo graba como refuerzo y presenta el vídeo, los fotogramas y demás, pero es el testimonio de que lo ha visto y después el audio que haya grabado y tal, sino que si encima tiene un doble expertise en, lo dicho, en caligrafía, en riesgo, en autoprotección, en contramedida, en informática, en forense, pues tiene ese doble valor que al juez, a la jueza le ayuda mucho a la hora de tomar la decisión y se tiene muy en cuenta. Esta capacidad no es la detective, sino también proporciona a los clientes una herramienta poderosa en procesos judiciales. Cliente y el abogado. Yo resalto siempre la figura del abogado como de quien vamos de la mano, más que del cliente del abogado, que es la persona que va a utilizar nuestra herramienta. Si el abogado no quiere el informe detective, pues yo le digo al cliente que no lo contrate, porque
¿para qué se va a gastar el dinero si el abogado es el que lleva el caso y lo que pretende es ganar el asunto, ¿no? Entonces, en el informe normalmente podemos poner un resumen ejecutivo, ¿vale? Una síntesis. Mm, Hay compañeros que ponen conclusiones, compañeros que no ponen conclusiones. Hay juzgados lo que los jueces te llaman la atención por concluir. Te dicen, aquí el que concluye soy yo únicamente. Por lo tanto, usted dígame lo que ha visto, que ya la conclusión la sacaré yo. Entonces, la ley lo que dice es que hay que poner resultados, ¿vale? Resultados. Pero el concepto de conclusiones, si bien hay muchos compañeros que lo están utilizando desde hace muchos años y en poblaciones que no hay ningún tipo de inconveniente, os digo que por ejemplo en Sevilla sí se llama la atención cuando se utiliza ese concepto. Entonces, utilizamos la palabra resultado, utilizamos la palabra resumen ejecutivo y sí es cierto que muchas veces nos tenemos que mojar y hacer un análisis y una interpretación de la evidencia, ¿vale? Como por ejemplo, anda sin aparente esfuerzo, sin dificultad aparente, una serie de anotaciones que se hacen por nuestra expertise a la hora de observar este tipo de conductas, ¿vale? Y que se suelen tener en consideración. La metodología que utilizamos también se suele poner en los informes y obviamente las evidencias que se hayan obtenido. Eh, Sobre el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada. Comentaros que yo llevo una misión, ¿no? Una misión que se hace práctica, que me parece un sistema fantástico a la hora del aprendizaje. A los que vienen del mundo de la informática es como un CTF, ¿vale? Un captura a la bandera, ¿no? Un reto, ¿no? Eh, un desafío, una gincana, no sé cómo, para que tengáis, ¿no? Se propone un tema y se hace en grupo de 5 personas y el mentor pues le va ayudando, le vamos ayudando en la resolución, le vamos guiando y es muy interesante ese método de aprender haciendo y más si son investigaciones. Eh, entonces, este máster nos permite profundizar en el campo de la criminología y del análisis criminal. El enfoque es práctico, está muy actualizado, tiene mucha asignatura de ciber. Bueno, no sé si habéis visto el elenco de profesores, pero es maravilloso. Y el programa prepara a los estudiantes para abordar los complejos desafíos de la seguridad y la prevención del crimen en el siglo XXI. Muchas veces hablamos solo de investigación y no hablamos de seguridad. Eh, Soy director de seguridad y bueno, creo que la seguridad empieza por saber cuál es nuestra superficie de investigación, por investigarnos a nosotros mismos como si fuéramos un atacante, ¿vale? Esa contravigilancia también a la hora de según qué actuaciones es importantísimo. Entonces, el concepto de desafíos de seguridad creo que está aquí muy bien traído y los conocimientos y habilidades adquiridos complementan perfectamente con la labor del detective. Y lo digo a sabiendas de que no es el objetivo del informe hacer un informe criminológico, pero sí que estas técnicas permiten llegar a un buen fin en un informe de investigación. No sé si he comentado aquí que es un único informe el que se entrega, ¿vale? Anteriormente, pues podemos intercambiar con el cliente lo que son documentos de trabajo. Allí estamos trabajando por aquí, por allí y tal. Pero solo firmado y entregado, hay obligación de entregar uno y solo uno. En cuanto al máster de aquí, la formación especializada en una formación integral en análisis criminal y criminología aplicada, perdón, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos actuales, la prevención y análisis del crimen. Y en formación especializada, pues los grados están preparados, esto creo que ya he comentado más, para trabajar en empresas privadas, instituciones públicas y organismos institucionales, aplicando su conocimiento en la lucha contra la criminalidad. Los conocimientos es como en la teoría del cuchillo jamonero, lo que utiliza bien o mal, ¿no? Los conocimientos que se adquieren se pueden utilizar en varios ámbitos. Y ya estamos terminando. Se dispone de una red profesional que facilita la creación de contactos, ¿vale? Dentro del mundo de la criminología y la seguridad. Y
y nos da una acreditación reconocida, como he dicho anteriormente, con una doble acreditación como analistas criminales. Los estudios del ISA Institute pues, son conocidos, ¿no? Quién no conoce al ISA Institute? Y hasta aquí la presentación, Marc. No sé si he entrado en tiempo aproximadamente. Sí, tiempo de sobra, sí que mejor, porque han ido escribiendo algunas preguntas por el chat. También tenemos algunas preguntas que nos han pasado alumnos del actual máster de analista criminal, que también realizaremos a Salvador. Gracias, Salvador, por la exposición. Eh, Uno de los aspectos que más preocupa a los profesionales de la investigación, em, de más ámbitos también, no solo en este, pero es cómo manejar de manera ética, bueno, has hablado un poco, ¿no?, del tema ahora, pero cómo manejar de manera ética las situaciones delicadas que se presentan durante la recolección de información digital. Un alumno del máster de analista criminal y criminología aplicada nos pregunta cuáles son los desafíos éticos más frecuentes que enfrenta un detective privado durante la recolección de información en investigaciones digitales. En investigaciones digitales, pues obviamente hay contenido muy sensible y muy delicado. Nos encontramos con terceros que aparecen en ese contenido. La información se podría, aunque el informe del detective, el informe de investigación no es un documento público, no es darle difusión, pero hay ocasiones en las que se pixelan ciertas imágenes de menores y demás. No es necesario, repito, pero hay veces que encontramos eso. En investigaciones digitales, sobre todo si es necesario y se llega a una interacción con la persona, pues al igual que en otras investigaciones se puede dar resultado de un exceso de confianza, de... es multitud. En el tema ético, tanto con el cliente como con el investigado, eh, son muchos los dilemas que te pones y los problemas que te llevas a casa a la hora de trabajar. Pero sobre todo, no pasa la línea roja, ¿no?, del secreto de la comunicación. Eso es evidente. Cuando te encuentres con información en un link, en una base de datos que se ha filtrado, cómo utilizar esa información o no utilizarla. Se puede utilizar el contenido que se ha filtrado por parte de tercero y que está disponible en Internet, por ejemplo, en la plataforma de Blockbuster o información filtrada de muchas personas. Pero eso viene de un delito, ¿vale? Ya no solo es ético, es legal. Eso se puede o no se puede. Y después los juicios no son todos iguales. Lo que en un juicio es, en otro no. La ética y la moral son diferentes. Si alguien te contrata, por ejemplo, te contrata una empresa para ver si su trabajador está trabajando para la competencia, pues no podrás hacer una investigación en fines de semana o fuera del horario laboral. Si te contrata su pareja para ver si es infiel o no, pues no tiene sentido que le diga otra serie de información que no está relacionada con el mundo de la pareja. ¿Por qué? Porque a lo mejor el empresario dice, bueno, a mí dime si es infiel, porque con eso le hago chantaje y que me firme la baja voluntaria, porque si no se lo voy a decir a la mujer. Y entonces está siendo partícipe de un delito, lógicamente. Ese tipo de información tenemos prohibida darla porque se puede utilizar de manera perjudicial. Nosotros podemos darle información que nos soliciten en el objeto del contrato y el objeto del contrato tenemos que ver que hay un interés legítimo a la hora de la contratación. A partir de ahí, la ética, pues digamos que es complicado hay que analizar cada tema y cada profesional también puede actuar de una manera diferente, al igual que aunque la moral está más cercana a la religión y demás, pero bueno, la ética también es elástica en ese sentido. Totalmente. Hay una pregunta del chat de Andrea Vives que pregunta, me gustaría saber, bueno, me gustaría que aconsejaras qué hacer nada más obtener la TIP, ya que yo tenía pensado empezar en un despacho para tener experiencia, pero he visto que es muy complicado. Sí, ¿cómo empezar a ser detective? Eso es, claro, supongo que será todavía más difícil empezar a ser neurocirujano, ¿vale? A ver con qué cabeza empiezo yo a probar, porque es difícil. Como comentaba, aunque hay despachos que
estamos creando equipos multidisciplinares y estamos creciendo en cuanto a... ¿no? La mayor parte de los detectives son autónomos. Y para cuando necesitan más de un detective o necesitan alguno con un expertise concreto, pues se firma el contrato de colaboración y se puede trabajar en equipo, ¿vale? Pero son autónomos. Por lo tanto, el conseguir un contrato de detective dependiente, no confundir con el autónomo dependiente. El detective dependiente es un empleado de un despacho que solo trabaja para ese despacho. Eh, es complicado porque no en todas las ciudades hay un volumen de trabajo como para esto. Hay pocos detectives, yo estoy seguro que en los próximos años va a haber muchos más, porque el mercado se va a regular hacia arriba, aunque actualmente no crece el número, somos 1.100 licencias en activo y unos 6.000 en, en licencias en total. 6.000 no llega a 7.000 creo. Fijaros que cada año salen 12.000 nuevos abogados. Como un abogado se acostumbra a trabajar con detectives, lo utiliza para todos los casos. Necesita casi que un detective para él. Con un buen abogado, no, te estoy hablando de un abogado, un despacho con tres, cuatro abogados. Es decir, que cuando los abogados descubran o los clientes descubran lo útiles que somos para ellos, el recurso que le damos, pues entiendo que nos tendremos que ir a un número muy superior. Y entonces sí será más posible hacer una pasantía, vamos a llamarle, hacer unas prácticas, empezar a trabajar en un despacho. De momento, nosotros en Sevilla, si me ha dicho Andrea, ¿no? Si Andrea es de Sevilla, Sí. pues le puedo decir que tenemos el Círculo Detective donde una vez que tienen la TIB y se dan de alta, vamos dando una especie de formación a los, no formación como tal, sino un acompañamiento a los detectives que están empezando y a muchos que ya llevan años, que se vienen con nosotros también porque sumando esfuerzos como si fuera un despacho con varios abogados, con distintas especialidades y donde nos vamos ayudando unos a otros. Entendemos que la competencia no es el otro despacho, sino que la competencia es el desconocimiento que tiene el sector de lo que le podemos aportar. Y como todos tenemos más trabajo del que podemos hacer, pues nos viene muy bien siempre que vayan viniendo nuevos detectives allí y le vamos ya contratando dependiendo de para qué temas y de qué experiencia. Si es importante, yo he llegado al principio a contratar a otro detective para irme con él, porque había un tema que yo no sabía cómo hacer. Yo se lo contrato y me voy con él. No tenemos por qué saberlo todo cuando salimos. Y es importante ser honesto con el cliente, porque nuestros errores en el trabajo pueden afectar mucho y es una responsabilidad muy grande, tanto legal como moral con el cliente. Le podemos fastidiar la vida por un mal trabajo de un detective. Tanto al investigado como el cliente, pero el investigado se lo busca y el cliente no tiene culpa en ese sentido. Perfecto. Cambiar un poco de tema, que también nos han escrito preguntas por privado. En tu experiencia, ¿qué impacto tiene el avance de la inteligencia artificial, que cada día está más en más ámbitos y más profesionales? Eh, ¿qué tiene el avance de la inteligencia artificial en el trabajo diario de un detective privado? Y si crees que podría reemplazar algunas de las tareas que realicen. Mira, reemplazar tareas, yo creo que la inteligencia artificial va a reemplazar tareas de todo, ¿no? ¿Vale? Porque es brutal la potencia que tiene. Yo tengo configurado ahora, por ejemplo, Eustaquia, que es una inteligencia artificial que la he alimentado, la he educado con cientos de sentencias de detectives, aparte de con la normativa, y la que la utilizan abogados y otros compañeros para hacerle consultas de normativa relacionada con la investigación privada. Eh, Obviamente, después es conveniente siempre, ya sabemos cómo está la inteligencia artificial. Proceso embrionario, algoritmos, consulta con un profesional los resultados que te dé. Eh, a mí me está generando más trabajo que quitando. ¿Por qué? Porque el mundo de los deepfakes, el mundo de esta fotografía, ¿es real o no es real? Ahora hay que peritar eso cómo está hecho. ¿Este vídeo es real o no es real? ¿Cómo podemos comprobar si un vídeo de una persona de Lola Flores vendiendo Cruzcampo, para tener una idea todos, ¿no? De lo que es un deepfake de vídeo, es real o está hecho con inteligencia artificial o está hecho con medios electrónicos. ¿Vale? Bueno, pues hay una serie de cosas que todavía la inteligencia todavía no está consiguiendo imitar, como el número de parpadeos, como las relaciones del iris, como
una serie de cosas que nosotros sí podemos realizar. Bueno, nosotros, un perito informático de vídeo en un momento dado, ¿vale? Que como soy perito y detective, hay veces que hablo en primera persona y no me he cambiado la chaqueta, ¿no? De perito a detective. Y habrá cosas que sí se puedan llegar a saber. ¿Le podemos preguntar a la inteligencia artificial por quién está detrás de una página web? Bueno, pues te puedes ir mirando el aviso legal. Pero si necesita una investigación más profunda, interactuando con tal, viendo el dominio, va a ser complicado. Y después la inteligencia artificial no va a ratificar. Por lo tanto, al no poder ratificar en sala, entiendo, ¿no? Que no van a dejar todavía a una inteligencia artificial ratificar. Pues no me puede quitar el puesto de trabajo. A mí que me quite el trabajo me da igual, lo que me fastidiaría es que me quitara el sueldo, ¿vale? Pero el trabajo se lo dejo que me lo quite. Y nos puede facilitar mucho el trabajo también a la hora de realizar bases de conocimiento en los que trabajar, como también desde el punto de vista de criminología. Yo he generado una inteligencia que a partir del BOE, con las decisiones PES, como por ejemplo la de 2011 y la 235, que va del tema de perfiles yihadistas y donde se le impide el acceso a la Unión Europea. Bueno, pues me he descargado todos esos, los he metido en una inteligencia artificial, la he creado, ese motor, le he dado de comer y ahora le puedes preguntar el lenguaje plano, como eso. Eso lo tienen en tanto el tema de Eustaquia como esta inteligencia artificial que están en proceso embrionario, lo tienen en el panel que le he pasado de Starry, ¿vale? Para que vayan viendo, pues bueno, me imaginaba que iba a salir el tema y está relacionado con la investigación y lo he puesto en el panel y podéis ver, preguntarle cómo a esas inteligencias sobre. También tienen ahí el tracker de la Unión Europea, que es donde viene la información de las personas que están buscadas actualmente. Pero no hay un seguimiento de todos los que estaban anteriormente y después han quitado los cambios que ha habido. Por ejemplo, hay veces que te dice tal persona está en prisión, después hace una actualización y te dice esta persona está en paradero desconocido. Bueno, pues el hecho de que haya salido de prisión es un dato importante. O alguien solicita que le quiten de ese listado. Pasa mucho con los rusos y la decisión que conlleva sanciones a las personas rusas. Muchos están haciendo pacto con la Unión Europea y lo están quitando de esa lista. Pero cuidado también con quien hacemos negocios, ¿no? Que hayas estado en esa lista, no hayas estado, pues a lo mejor en temas de compliance penal, que hemos hablado, ¿no? La empresa, tema de los canales de denuncia, quién hace una investigación interna corporativa, quién puede investigar, quién no, todo eso también es otro de los fuertes del sector, de los detectives en este sentido. Sí, al final el tema de la inteligencia artificial, que yo conozco más el ámbito del análisis de inteligencia como tal, ¿no? Y algunos analistas pues se preguntan si les va a sustituir. Eh, Creo que no. Al final creo que la inteligencia artificial es una herramienta más, igual que cuando se crearon los ordenadores. No sustituye a los profesionales, en Internet tampoco, y creo que al final lo que sí que creo que es necesario es que se sepa utilizar esa herramienta, ¿no? Porque si no utilizas esa herramienta, otros la utilizarán, serán mejores profesionales que tú, tendrán más información que tú, y así, y ahí sí que te puedes quedar atrás. Pero creo que al final, si se utiliza bien, correctamente, con conocimiento, es una herramienta más que podemos utilizar. Y, y muchas veces se considera, se demoniza una tecnología. Bueno, de todas formas, da igual, ¿no? Nos neguemos o no, esto va a llegar, igual que el tractor, igual que la informática. Cuando se hacían las cosas a mano, se hacían menos cosas al día, ¿vale? Pero también había menos población mundial, había menos. Es decir, el tractor puede hacer que se vaya mucha gente al paro, sí, pero también se pueden a lo mejor crear más tierras de cultivo Mm. que ahora mismo no se están cultivando. Es decir, que ¿por qué tenemos que decir, no, no, se va a destruir empleo? Que a lo mejor vamos a ampliar las capacidades de la humanidad, no a destruir el empleo. Es decir, que habrá casos en los que sí. Por ejemplo, si yo tuviera un banco de imágenes estaría preocupado.
porque no me van a comprar una imagen cuando la puede hacer la imagen. Si yo fuera el de FreePic, pues estaría diciendo, tengo que buscar, ya FreePic te permite, creo, crear imágenes por inteligencia artificial. Porque claro, me voy a poner a buscar una que cuadre con lo que quiero poner, pudiendo decirle que me la haga con un Claro, prompt. Que me la haga y tardo menos y me la hace personalizada y no está en otro sitio y tal. Entonces, ¿que va a destruir puestos? Sí, que nos vamos a adaptar también, que va a ser un antes y un después totalmente. Yo hablo mucho con Gepetto, con Agapito, como cada uno le pone un nombre, ¿no? A su inteligencia, con Copilot, con tal. Y hablo mucho sobre. Te saco, la verdad es que le saco muchísimo partido. Es impresionante, ¿eh? La capacidad de análisis de meterle desde la cabecera de un email a los logs de un sistema 100 y como eso chuta, tú después lo tienes que comprobar. Tú vas a firmar ese informe y te vas a poner delante de un juez. Tú no puedes afirmar algo que no has hecho, pero te va a ayudar mucho, te va a ayudar mucho. Y en análisis, pues supongo que también, pero igual que otras herramientas que hay ahora mismo, ¿no? Que permiten encontrar nodos de manera mucho más eficaz y rápida que con un trabajo manual como se hacía antiguamente. Oye, que antes íbamos al registro de la propiedad y ahora lo tenemos online, que antes sí, cambian los tiempos, cambian las formas de trabajar, pero vuelvo a lo que dije antes, el colmillo del analista, del detective, eso es fundamental. Y no van a cobrar todas las personas lo mismo por utilizar una inteligencia artificial. ujú, Habrá el que cobre muchísimo más y el que esté con la recién salido de la universidad, que no ha tenido todavía posibilidad de equivocarse en la vida y por lo tanto de aprender lo suficiente y que, esa- y que tengan y que ofrezcan un salario más bajo. ¿Vale? Entonces, todos tenemos cabida y la inteligencia artificial va a destruir puestos de trabajo. Sí, lo vamos a utilizar también. De momento nos va a dar también puestos nuevas vías de investigación, totalmente. Saber si la información es fiable o no, creo que es uno de los retos de la humanidad en general. Nosotros tenemos una máxima que si tu madre te dice que te quiere, pregunta una segunda opinión, ¿vale? Porque no desconfiamos de todo. Ahora, en la era de la inteligencia artificial, mucho más. y al final hay que desconfiar cuando empiece a pensar por sí sola, como ocurrió en la película de Terminator, que no sé si alguien la vio. Si pasa algo parecido, sí que tenemos que empezar a preocuparnos. Que seguramente puede pasar algún momento, ¿no? Que se descontrole. Pero en general es verdad que es una herramienta ya no solo para temas de investigación, sino también investigación social, me refiero. Investigaciones científicas también ayuda mucho. Entonces, creo que es una herramienta que es verdad que como todo avance tecnológico en la humanidad, pues va a haber perjudicados y otras personas pues se van a ver beneficiadas. Em, de acuerdo, pues como comentabas anteriormente, Salvador, las diferencias entre las investigaciones digitales y las tradicionales, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo se puede diferenciar un detective privado especializado en ciberinvestigación frente a uno que realiza investigaciones más tradicionales desde el punto de vista del cliente? La pregunta es, voy a contratar un detective y quiero que sea alguien que esté cercano al mundo digital, ¿no? Bueno, pues yo usaría Internet para buscar información sobre ellos. Es cierto que normalmente los que tienen un ámbito más digital, pues mm, ya conocemos, más o menos conocemos todo el ámbito digital, ¿no? Hay congresos con ponencias, historias, y estamos bastante expuestos en ese sentido. Incluso hay noticias en prensa, tal despacho ha hecho esto, tal despacho ha hecho lo otro. Desde luego, como creo que no es buscando en la página web, que si pone especialista en OSINT, porque creo que lo tiene todo el mundo puesto. Y, y bueno, sí es verdad que si conoces a un detective en el que tú tengas confianza, es importante que te dejes asesorar por él. Y a lo mejor ese detective contrata a otro que sí tiene ese expertise y montan un informe conjunto. Por lo tanto, que un detective no tenga ese conocimiento no significa que te lo tengas que saltar para llegar al detective. Ahora, si no tienes ninguno de confianza,
Si tú tienes un buen abogado penalista, pero tiene un tema de familia, pues lo normal es que te vaya a él y dice, oye, ¿quién me recomiendas para esto? Porque ya con él has compartido una serie de circunstancias que ya os conocéis y os puede recomendar. Pero entiendo que buscando información y sobre ello en Internet es lo mejor que se puede hacer. Y no la que digan ellos mismos, sino la que digan terceros para que sea una información de más valor. ¿Vale? Claro. En tu exposición también has hablado de la importancia de proteger la información. Una persona nos pregunta por el chat cómo pueden los detectives privados protegerse de posibles amenazas y ataques cibernéticos también durante el curso de una investigación. Claro, la protección del investigador. Importante, mira, nosotros tenemos en Sevilla eso, el Círculo de Detectives y vinieron de la UCO, del Departamento de Cibercrimen, a dar una charla sobre cómo protegernos en nuestras investigaciones. Lógicamente, esa simbiosis viene de colaboraciones, de buenos contactos, de vernos en congresos y de una buena voluntad por parte de un lado y otro. Hay una serie de técnicas. Yo creo que Michael Bassel, ¿no? De Ocean Technology, creo que fue el primer libro y prácticamente la Biblia de la que todos después hemos ido bebiendo en cuanto a tema de OSINT, ya marcaba una línea, estoy hablando de hace como 15 años, ¿no? En cuanto a la creación del perfil de investigación del avatar, del pollito, de cómo proteger nuestra propia identidad. eh, Hay que protegerse, pero tampoco podemos escamar. O sea, si tú le mandas a un investigado un correo desde un Proton Mail, va a decir, "Uf, ¿esto qué? ¿Esto, por qué un Proton Mail?". Ahora, si tú vas a ir a una entrevista y vas a darle una tarjeta de visita, antes de hacer la tarjeta de visita, la entregaba y ya está, pero ahora tienes que tener una web detrás. Eh, y la web puede tener un histórico, puedes mirar en archivo desde cuando está creado. No es fácil, ¿vale? No es fácil dar una cobertura al trabajo de campo y al final, en mi caso, muchas veces me contratan simplemente para eso. Oye, me tengo que infiltrar y no quiero que me detecten a los 2 días. Dame cobertura, móntame aquí, pues un poquito de todo para que cuando me investiguen, pues que digan, pues sí, pues verdad, este está aquí, hacía esto y tal, y va, porque te puedes ver metido en una situación difícil porque te han desenmascarado porque tu cobertura no es. Y para eso es muy importante saber la superficie de exposición que tenemos. Es decir, yo te hago a ti una búsqueda inversa por el rostro que puedo llegar a saber. Porque las herramientas que tenemos para investigar los buenos también las tienen los malos. Y hay que ser consciente de que yo que estoy, por ejemplo, muy expuesto en vídeos como este que ahora se va a quedar en internet, no se me ocurriría hacer una infiltración. Porque como hagan una búsqueda inversa mía, pues voy a salir como detective y eso va a ir en contra del cliente. Yo ya eso no lo puedo hacer. Para eso tenemos compañeros que no han salido nunca en ningún lado. Son de campo puro, un impuro, y son especialidades, son operativos de campo y tenemos que trabajar así. Hay que protegerse y hay que, de hecho, una de las cosas que en el máster es uno de los puntos de la misión. ¿Qué medida de autoprotección has usado a la hora de sacar información? Sí, y antes está explicado, ¿no? Oye, no vayáis a entrar con vuestro LinkedIn en el LinkedIn de otra persona, por poner un ejemplo básico, que después dice, fulanito ha mirado tu perfil y fulanito que es detective privado, ¿no? Ujú. O inspector de Hacienda. No se ten cuidado, que hay 4 inspectores de Hacienda que me han mirado el perfil esta semana. Sí, ya háztelo mirar eso, a ver si te pasa. Bueno, ya sabes, ya a su casa vienen, ¿no? Entonces, hay que tomar medidas, hay que tomar medidas y más allá de una VPN, para conseguir saber quién está detrás de una IP, tiene que tener una orden judicial, es decir, que estás investigando. Nosotros nos dedicamos a delitos perseguibles de instancia de parte. Bueno, tenemos el libro, la monografía de, de Luis Lafornicuesa, que le damos un reconocimiento el próximo viernes 18 de octubre en Sevilla, y en la que especifica el valor probatorio del detective y por qué la normativa actual
no cumple con el 24 de la Constitución de la tutela judicial efectiva y que habría que cambiar la ley. Pero mientras que la ley sea la que es, pues tenemos que tener en cuenta eh, los delitos que podemos investigar y los que no. Entonces, no hay que entrar en una paranoia más allá. Yo utilizo una VPN, pero que sepan tu IP que le puede, de qué puede servirle. O sea, van ahí a un juez para ver quién está detrás. Complicado. Si tú vas con la matrícula de tu coche es mucho más fácil, ¿eh? Como tenga el coche de empresa, haz una consulta a tráfico y ya lo han liado. ¿Vale? Es decir, que a veces que te preocupas digitalmente y vas con tu matrícula por ahí puesta y cualquier persona prácticamente puede saber quién está detrás. Aunque últimamente creo que no están dando el dato de muchos datos. Pero bueno, la titularidad actual creo que sí la da. Es que tengas confianza con un policía, por ejemplo, y ya está. Tampoco. Bueno, acaban de multar a un policía, sancionarlo y expedientarlo. He visto la noticia esta semana por mirar datos propios. Es decir, si le queréis hacer un flaco favor a vuestro amigo policía, Pedírselo. preguntarle si el informe de tráfico te cuesta 8 euros. Ujú. No ponerlo en el apuro por 8, 9 euros, 11 euros que cuesta un informe de tráfico. Digo Sí, yo. totalmente. Los amigos policías guardarlo más para adelante. Para cuando hagan falta de verdad. No para una matriz. Hay un tema importante también que es el comportamiento humano, que bueno, el análisis del comportamiento humano al final es fundamental en cualquier investigación. Un participante nos pregunta, o le interesaría saber también el tema de aplicación de técnicas, ¿no? En el entorno digital sobre todo. ¿Existen técnicas o métodos específicos para análisis del comportamiento humano en línea de sospechosos que consideres útiles para un detective privado? Sí, sí. Además, mira, hay varios profesionales. Esther Gómez, de perito.cat, eh, tiene una línea muy importante en cuanto al lenguaje no verbal y pasado también a la parte digital, donde podemos ver, o sea, se llama perfilado indirecto. ¿Vale? Está el perfilado directo, cuando tú tienes acceso al individuo y le haces preguntas, respuestas y demás, y después está el perfilado indirecto. Claro, si tú miras las redes sociales, todo el mundo súper feliz, súper contento, y todo el mundo tiene filtro y nadie tiene granos, ni arrugas, ni nada, ¿no? Eh, pero la realidad se puede entresacar de según cómo están eh, actuando en redes sociales. Y se está valorando en juicios esa información. Esa información podría ser un anexo de un informe de investigación, pero no un informe de investigación como tal, ¿vale? Porque no es un dato objetivo de momento. Pero sí una pericial o un testigo perito si tiene ese expertise, como el caso de Esther Gómez. Se hacen perfilados indirectos a través de la información obtenida de Internet. Es decir, yo muchas veces hago la parte de obtención, detectando perfiles que no se conocen, cuentas que no se conocen y demás. Traigo toda la información y después el profesional adecuado hace el análisis de la información que yo le doy, que yo no estoy capacitado para hacerlo. ¿Y qué papel juega la psicología en tu trabajo como detective privado, especialmente, como has comentado, al interpretar la conducta de los individuos investigados? Psicología como disciplina, me refiero al final también. Sí, sobre todo y también con uno mismo, ¿no? El autoconocimiento, porque tú Mm. te preparas 3 años de carrera, el autónomo, el seguro de responsabilidad civil, y de repente te ves mirando una puerta 5 horas y no sale nadie y se te hacen eternas, ¿no? O sea, tienes que tener mucha paciencia, ¿eh? A la hora de trabajar aquí, tanto a la hora de buscar información. Si, bueno, ¿y tú por qué encuentras? Digo yo, porque soy más pesado que los demás. ¿Vale? Porque esto es trabajo de chino muchas veces. Tienes herramientas, tienes aplicaciones de pago que otros no utilizan, pero después está la paciencia y el no rendirse. La psicología, pues imagínate a la hora de sacar información con UMIN, totalmente. El análisis a la hora también de ratificar, ¿no? En tu trabajo. El cómo te portas delante de un juez para tener credibilidad, porque ahí te la juegas toda. Tu trabajo es la ratificación delante del juez. Si tú llegas dubitativo o con una actitud chulesca o que sea partidista para tu cliente de una manera obvia, pues no vas a tener credibilidad y tu prueba no se va
no se va a valorar debidamente. En todo esto, la psicología es importante. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver cómo están actuando el abogado de una parte, de la otra. Ellos van a intentar sacarte de quicio, ¿vale? Haciéndote preguntas capciosas y te van a intentar que tú te alteres. Después, a la hora de trabajar en la calle, también es importante eh, analizar las reacciones del resto de personas que hay en el entorno. Y por supuesto del investigado. Si el investigado mira, no mira, si va mirando los coches, se va fijando en las matrículas. Hay muchas cosas que denotan que puede estar alerta y puede afectar a nuestro trabajo. La psicología yo creo que es importante en todo lo de la vida, la inteligencia emocional, la capacidad de no caer en el desaliento porque algo no esté saliendo bien, cuando menos te lo esperas se pone de cara, y saber que nosotros simplemente en un informe ponemos la verdad de lo que esté ocurriendo, perjudique o beneficie a nuestro cliente. Nosotros no podemos forzar situaciones o inventar una situación. O sea, si está ocurriendo lo podemos recoger, si no está ocurriendo no lo podemos recoger. ¿Vale? Perfecto. Pues una última pregunta, que ya hemos pasado la hora y cuarto casi, bueno, más o menos, y es si podrías hablar de un caso particularmente desafiante en el que hayas utilizado técnicas de investigación para resolver un problema complejo. Pues, pues sí, bueno, con los IP loggers, con Data, que es la herramienta propia con la que trabajamos. Nosotros generamos un enlace de modo que cuando se visita ese enlace obtenemos la huella del dispositivo. Al obtener la huella del dispositivo tenemos un hash que identifica el dispositivo de forma única. Eh, También tenemos la IP, pero no siempre por el tipo de delito que investigamos, el juez va a autorizar que hagamos una solicitud al ISP, al proveedor de Internet, que nos diga quién está detrás de la IP. A pesar de tener una IP de una persona que está cometiendo un delito de creando, por ejemplo, comentarios negativos de una empresa en Google. Pero claro, eso no es delito. Bueno, los delitos si lo haces una vez con un nombre, sea real o ficticio. Pero si tú te creas 40 perfiles falsos y eso es una campaña de acoso, o sea, tú no tienes derecho a parecer que eres 40 personas diferentes poniendo cada una 20 opiniones negativas de una entidad, porque parece que hay 2000 personas y realmente eres tú una más. ¿Vale? Entonces, eso no. Google, en principio, no actúa, la policía tampoco actúa porque es un tema privado y estamos hablando de empresas que cierran, créditos que se quedan sin pagar, ruina, embargo y, claro, muchas decisiones. Bueno, la seguridad pública está para temas de pederastia, para temas de grandes estafas, quitar de en medio estafadores, pero cuando te toca un obsesionado con tu empresa, te ves solo y dices, ¿a mí quién me ayuda? ¿Vale? Y en este tipo de casos los detectives somos muy, muy eficaces, ¿vale? Porque empatizamos con el cliente y empezamos a darle vuelta al tema hasta que lo sacamos. Y una de las formas que trabajamos, pues esa es creando estos enlaces que nos permiten identificar al dispositivo y después, si tenemos un sospechoso, normalmente sacamos por fuentes abiertas, pero que no tenemos una evidencia, si tenemos varios indicios, pero una evidencia, sacamos la huella indubitada, por otro lado, y al coincidir ambas, hacemos el informe, le hacemos un match, y en ese momento pues ya llegan a su casa y le ponen le entregan una notificación de que y ya paran la campaña. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, "Ah, yo de mi casa este lo estoy friendo, ja, 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 jijiji", y todo sonrisa hasta que te llaman a la puerta la Policía Nacional o la Guardia Civil y te entrega un papelito en el que dice que te han denunciado. Sí. Oh, poca broma. Ya de momento paras. Después la justicia tardará 2, 3, 4 o 5 años en solucionar el problema. Pero de momento ha parado el ataque. Y eso lo hacemos
de muchas maneras diferentes, que tampoco quiero dejar aquí grabada, porque, pero que si me contactan por privado, yo le puedo contar sin dar datos de los clientes ni de los investigadores, lógicamente, pero le puedo decir cómo lo utilizamos, ¿no? Esta técnica y que utilizando la ingeniería social, cómo le llevamos a que nos piquen y a detectar que los 40 dispositivos pertenecen a la misma persona. Y bueno, más o menos cualquiera que se ponga un poquillo a pensar puede llegar a las mismas conclusiones que nosotros, que yo en este caso, o no, porque la verdad es que lo que te decía de la imaginación es lo bonito. Lo bonito es inventar la forma de resolver el conflicto que tiene el cliente. Y después, si eres capaz de hacerlo y sale bien, pues ya, maravilloso. Pero a mí lo que más me gusta es la parte de crear esa investigación, crear el guión de la investigación y después llevarlo a cabo. Perfecto, muchas gracias por la respuesta, Salvador. Concluimos aquí la masterclass de detectives privados, perfil, funciones y habilidades de investigación. Recordaros que dentro del máster de analista criminal y criminología aplicada del LISA Institute encontraréis múltiples sesiones como esta que abordan temas esenciales para la investigación privada y el análisis criminal, tanto desde una perspectiva tradicional como digital, pero siempre con un enfoque aplicado y profesional. Em, para quienes deseen especializarse en este ámbito y adquirir conocimientos avanzados, os recordamos que el máster aún tiene plazas disponibles, que empieza dentro de 2 semanas, el 21 de octubre, y estamos iniciando ya los procesos de selección. En nombre del equipo de LISA y de toda la audiencia, Salvador, muchas gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos. Nada, gracias a ustedes. Eh, es siempre un placer colaborar con Lisa y agradecer la oportunidad que nos dais de mostrar lo que es la profesión del detective, porque, bueno, incluso en la propia presentación, ¿no? Nos tienen que si una persona un hombre con traje de pana, una lupa, un sombrero y que fuma y bebe mucho y realmente tenemos una imagen del cine negro muy, muy mala, cuando realmente hoy en día, bueno, hoy en día no, y siempre somos una profesión que se adapta a los tiempos por el hecho de que somos privados y o nos adaptamos o dejamos de funcionar y que estamos siempre innovando y bueno, pues, trabajando ahora con inteligencia artificial y ya no solo en eso, sino buscando la verdad siempre, es decir. El dato que hay en Internet es real, está creado con inteligencia artificial, porque está creado. Eso es lo que a nosotros nos apasiona y lo que hacemos. Muchísimas gracias, Alice. Estamos convencidos de que esta masterclass ha aportado un gran valor, no solo a la comunidad criminológica en general, sino también a nuestros estudiantes y profesionales del LISA Institute en general, fortaleciendo también su formación en nuestros programas y másteres. Así que muchas gracias, Salvador. Eh, y a todos vosotros, si os ha resultado útil esta masterclass, no dudéis en dejarnos un comentario y compartir estos conocimientos, que siempre nos ayuda, ¿no?, a desarrollar también este tipo de ámbitos. Y bueno, os esperamos como siempre en lisainstitute.com y lisanews.org para más novedades y recursos formativos. Muchas gracias a todos, que tengáis buen día y hasta pronto. Gracias.